Hola, soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1:16. Muchas gracias por estar conectado una vez más con nosotros en el programa consentido de todos los latinoamericanos que aman la infalible, suficiente e inerrante palabra de Dios. Únete el día de hoy como patrocinador y accede a contenido exclusivo en www.patreon.com/JPauloMartínez. Disfruta del siguiente episodio que hemos preparado especialmente para ti. Bienvenidos a esta nueva sección, Charlas con Freddy. Freddy es un hermano chileno que es un creyente en la gratuidad de la gracia desde mucho antes de que yo conociera, de hecho, acerca de esta preciosa teología de la gracia gratuita, y él es un hombre que ha tomado sus cursos sobre predicación expositiva, entre otros estudios. Se congrega en Chile, ya nos contará él mismo, y yo tengo comunicación con Freddy a través de WhatsApp y hemos tenido charlas muy interesantes que a mí se me ocurrió que la gente debería de escuchar al menos algunas de estas charlas, y por eso le propuse a Freddy que por qué no podemos publicar algunas de estas charlas para que la gente pueda aprovechar también este conocimiento que compartimos mutuamente, este interés, este amor por la gratuidad de la gracia. Así que Freddy, bienvenido a esta nueva sección de Charlas con Freddy, la pesadilla de la salvación por señorío. Un poco jocoso el título, y me gustaría que nos dijeras, para empezar, ¿cómo es que llegaste a la gracia gratuita o a comprender acerca de la gratuidad de la gracia? Pues en medio de mucha teología de salvación por obras. Buena pregunta, hermano. Hola, ¿cómo estás? Mire, yo creo que fue leyendo la Biblia en estricto rigor. Me fui empapando poco a poco de la doctrina de la gracia de Dios, más allá de las etiquetas que hoy domino, sino que yendo a la cuestión de fondo, me empapé de la gracia de Dios por la gracia de Dios, no estando consciente de todas las implicancias que hoy entiendo, evidentemente. Ahora, hubo un quiebre, un antes y un después, donde tuve mayor conciencia de esto, fue cuando leí el libro El Evangelio según Jesucristo de MacArthur. Se supone que el libro tenía que convencerme de la salvación por señorío, pero fue todo lo contrario, porque cuando empecé a leer el libro, si bien es cierto, habían cosas que me gustaron al comienzo, pero después cuando empecé a reflexionar, al leer este libro, esto de alguna manera chocaba con lo que yo había leído en la Biblia. Y desde ahí empecé ya a buscar pequeños artículos aquí y allá. Me llegó algún artículo o alguna cita de Raire, pero eso fue ya porque me empecé a tener más conciencia de esta cuestión. No obstante, fue con la lectura de la Biblia, creo yo. Entiendo, me parece pues muy adecuado que a través de la lectura de las Sagradas Escrituras lleguemos a nuestras doctrinas. Ahora, ¿por qué no nos hablas un poquito de tu trasfondo como cristiano? Y también, ¿por qué no nos dices cuál fue el elemento del libro de MacArthur que simplemente pues no hizo un clic con tu pensamiento teológico? A ver, el Señor me llamó en el año 1995 en una iglesia metodista pentecostal. Fue un mensaje sencillo, un mensaje como que vivió Spurgeon cuando el Señor lo llamó. Eso fue en el año 1995. Eso fue en un pueblo rural, pequeño, en una vigilia. Aquí se llaman vigilia cuando la iglesia se junta a adorar a Dios toda la noche. Yo fui invitado y el Señor me llamó en ese año 1995. Podría contarle muchos más detalles, pero como es panorámica la cuestión, continúo. Después viajé con mi familia, nosotros vivíamos en un campo, nos vinimos a vivir acá a la ciudad de Osorno, que es una ciudad al sur de Chile, que es la ciudad que actualmente vivo, y ahí comencé a asistir a una iglesia pentecostal, de teología pentecostal. Desde el 1995, yo estuve en esa iglesia hasta como el 2003 más o menos, es decir, 8 años, del año 1995 al 2003. Pero era una iglesia tradicional, fundamentalista, donde el realce era la experiencia, experimentar cosas, sentimientos, etcétera, etcétera. Y pasó algo curioso.
el pastor de esa iglesia era tan cerrado, podría decir, por mencionar una palabra, eh, que hasta prohibía leer otros libros aparte de la Biblia. Y como el Señor a mí me llamó con todo, yo me tomé en serio estas cosas y que no leí ningún otro libro aparte de la Biblia durante los primeros 5 años, es decir, desde el año 1995 al 2000. Evidentemente eso está mal, uno puede leer otros libros, no obstante, Dios providencialmente y soberanamente usó aún eso para que yo me metiera en la Biblia. Yo estuve 5 años leyendo la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia, la Biblia. Cuando iba acá a la escuela, al liceo, que se llama, empecé a predicar en los patios del colegio. Varias veces me llamaron desde la inspectoría, etcétera. La cuestión, hermano, es que me metí con todo en la lectura de la Biblia. Curiosamente, pasaba mucho tiempo leyendo, pero al mismo tiempo llorando, llorando mientras leía. Eh, Leía y lloraba, leía, lloraba, leía, lloraba, leía, lloraba. Me levantaba a las 3 de la mañana a orar. Y obviamente la teología precaria que se enseñaba en ese contexto era lo que había, pero Dios Dios trataba conmigo por su gracia, y mientras que en ese contexto pentecostal siempre se hacía énfasis en el esfuerzo humano, ¿cierto? El esfuerzo humano, al extremo de incluso ir más allá de Arminio, o sea, caer en un pelagianismo. La salvación se gana con el esfuerzo, ayuno, oración, qué sé yo. Y ese era como el mensaje que abundaba en los servicios. Y si bien es cierto, yo fui parte de ese lenguaje en alguna medida, nunca en el fondo me hizo mucho sentido. Yo en ese tiempo no tenía idea de salvación del señorío, salvación de la gracia gratuita, no. Era el trato que Dios tenía conmigo a la luz de leer la escritura. Y mientras el discurso reinante era que había que esforzarse y que siempre se estaba dando elogio a los que se esforzaban porque asistían a los servicios, etcétera, etcétera, ayunar, orar. Curiosamente para mí, a nivel de experiencia, yo no encontraba que esas cosas eran difíciles, hermano. Yo nunca encontré que el Evangelio era difícil. O sea, desde un punto de vista humano, llevarlo obviamente es difícil, pero yo siempre noté que la gracia me llevaba cargado. Y mientras los otros tenían un discurso de esfuerzo, yo decía, pero si esto no es esfuerzo. O sea, si bien es cierto, quien me conoce, yo estaba en todos los servicios, iba a toda, oraba, ayunaba, pero yo lo hacía en el gozo del Señor, en el amor del Señor. Yo nunca encontré que era un esfuerzo y nunca creí que era mi esfuerzo mío, sino que siempre supe a nivel práctico que era Dios que conducía mi vida. Ya, eso no significa que no haya tenido problemas en el camino, hubieron muchas cosas difíciles, pero mirando a Cristo para mí era fácil, eh, etcétera. Ya después en el 2003 me salí de esa iglesia porque tuve un conflicto ahí, entre otras cosas no creía en la actual vigencia del diezmo, ahí tuve problemas con el directorio, con el liderazgo y con toda la tradición pentecostal, eh, y entre otras cosas también que viví, etcétera. Eh, para avanzar más rápido, en el 2010, en el 2010, si no me equivoco, no me acuerdo bien si fue en el 2010 o el 2011, pero ahí yo leí el libro del Evangelio según Jesucristo de MacArthur. Previo a eso, ahora que recuerdo, en el 2004 yo leí las grandes doctrinas de Sproul, y ahí tuve recién como en el 2004 una cierta formación teológica de manera autodidacta, cuando leí ese libro de Sproul, que básicamente vino a ordenar el conocimiento desordenado que tenía en mi cabeza. Entonces ahí comenzó como a haber un orden en mi cabeza. Si bien es cierto, tenía principios buenos, creía doctrinas correctas, pero no había un orden. Así que Sproul fue usado con su libro Las grandes doctrinas para ordenar el conocimiento desordenado que tenía en la cabeza.
De ahí después empecé a leer la teología básica de Raire y esa teología me puso un fundamento muy bueno. Desde inmediato me di cuenta que Raire tenía una capacidad gloriosa dada por Dios para decir mucho con poco. O sea, en media página te iluminaba. O sea, otros ocupaban 20 páginas para decir lo que Raire decía en media página. Muy claro en su exposición pedagógica. Ya en el 2010 o 2011 fue que leí el Evangelio según Jesucristo. En general, lo que no me calzó fue que imponer el discipulado a los requisitos de la salvación. O sea, en el contexto de los evangelios yo me di cuenta inmediatamente de que ahí estaba hablando de discipulado. O sea, se supone que el libro de MacArthur debería haber tenido el efecto contrario, pero el efecto contrario a la gracia gratuita. Pero en mi caso me pareció sospechoso tanta obra ahí. Ahora, obviamente tendría que recordar algún punto específico. De hecho, estoy leyendo nuevamente el libro para refrescar algunas cosas y apenas encuentre las verdaderas razones, se las voy a enviar. Ahora, se podría decir, hermano, que yo comencé a creer en la gracia gratuita más allá de conocer la etiqueta de gracia gratuita, del movimiento gracia gratuita. Por eso que en alguna medida en la práctica ni siquiera me siento parte del movimiento de la gracia gratuita. O sea, doy gracias a Dios porque existe un movimiento que predica ciertas verdades, pero en mi caso no es que no me siento parte ni camiseteado del movimiento de la gracia gratuita. Me siento más parte de las verdades que se esgrimen propiamente tal. Ahora ya de entender que hay algo que se conoce como salvación por señorío y salvación por gracia gratuita, desde que leí el libro de MacArthur empecé a ser consciente de esta batalla y empecé a leer el movimiento de la gracia gratuita no por escritos propiamente tal de la gracia gratuita, sino que empecé a entender la gracia gratuita incluso a la luz de sus críticos. Es decir, los críticos criticaban la gracia gratuita, pero curiosamente yo no estaba de acuerdo con los críticos. ¿Por qué? Porque hacía contraste con el conocimiento bíblico que tenía de los 5 años que solamente había leído la Biblia. Entonces no me calzaba el esfuerzo humano, no me calzaba el esfuerzo humano porque incluso a nivel de experiencia yo nunca había sentido que mi esfuerzo humano tenía que ver. Siempre sentí que Dios me llevaba cargado. Entonces siempre la gloria se la di al Señor en ese sentido. Ahora, ya desde el 2014 ahí ya me empecé a meter más en la cuestión de la gracia gratuita por un artículo que leí allá, otro que leí acá. En realidad siempre he leído muy pocos artículos, hermano. Es como que al leer Gálatas, al leer Romanos, para mí la cosa quedó clara. Y empecé a razonar, a escribir de lo que yo entendía de la Biblia, etcétera, etcétera, hasta que ya lo conocí a usted y empecé a tener una interacción más directa con el movimiento de la gracia gratuita. Una de las cosas que también me marcó durante los primeros 5 años que estuve en esa iglesia de tradición pentecostal es que ahí el pastor principal predicaba que si uno dejaba de diezmar, la salvación se perdía. Entonces yo reaccioné en contra de esa postura. O sea, para mí era como estar pagando por mi salvación, y eso sí o sí chocaba con lo que yo leía de Gálatas y Romanos. En ese tiempo no dominaba terminología teológica, pero las ideas de fondo no me calzaban. Muy interesante, estimado Freddy. Si nos puedes decir cómo ha sido o fue tu experiencia con la gratuidad de la gracia, porque entiendo que en Latinoamérica la controversia de salvación por señorío pues es prácticamente desconocida. La gente no sabe ni siquiera de qué se trata muchas veces, y me gustaría que nos dijeras cómo te fue, porque un cristiano de pronto expresando de esta manera la gratuidad de la gracia en medio de un ambiente hostil a tal gratuidad,
pues debió de haber sido difícil. ¿Y a qué crees? Pues que se debe esta renuencia a admitir la gratuidad de la gracia, porque sigue siendo un escándalo que pues se acusa de que en realidad es la venta de un evangelio barato. ¿Qué piensas al respecto? La verdad, hermano, es que acá en Chile, en el sur de Chile, específicamente, a la gente, por lo general, a nivel cultural, le atrae bastante el autoritarismo. Esto se manifiesta de gran manera dentro de la tradición pentecostal chilena, con mayor énfasis en la expresión folclórica del pentecostalismo chileno. Me imagino que en otros lados igual, pero yo tengo la experiencia acá de Chile. Cuando estaba dentro de la tradición pentecostal, obviamente, aunque en ese tiempo no conocía esta cuestión con la etiqueta de salvación de la gracia gratuita, pero en la práctica siempre viví el evangelio en la gracia. Y vivir el evangelio en la gracia sí o sí incomoda a tu contexto. Encuentras oposición de una u otra manera y te vas quedando solo en la práctica, te vas quedando solo porque empiezan a mostrarte que eres como un tipo raro, una especie raro de cristiano, solamente por vivir el evangelio en la gracia de Dios. Ahora, una vez que salí de la tradición pentecostal, también anduve un tiempo con el ala de MacArthur, que también esgrimen el término gracia, y hubo varias cosas que yo compartí con ellos, pero después conforme convivía con ellos, también empezó a haber ciertas diferencias. Yo tenía un concepto distinto de la gracia que ellos. Me parecía que ellos usaban la gracia solamente como pretexto para ocultar un mensaje de obras, y eso chocaba conmigo. Y obviamente también nuevamente se manifestó que me fui quedando solo en esta experiencia, en este camino, hasta que en el 2014, 15, 16, en realidad ya no me acuerdo el año específico, fue que me junté con unos hermanos, en este caso el pastor Rodrigo Palma de la iglesia en Valdivia, en la cual me congrego, y él aceptó el evangelio de la gracia gratuita, no solamente porque lo haya escuchado predicar de mis labios, sino que Dios también ya venía trabajando en él. En este aspecto tenemos mucha comunión con el pastor Rodrigo Palma de Valdivia. Él también se adhiere al evangelio de la gracia gratuita. No obstante, seguimos siendo muy pocos, y en alguna medida seguimos sintiendo esa soledad en cuanto a ser pocos. Así que sí, le respondo que uno es puesto en un sitial de soledad. No es comprendido, hasta cierto punto se le etiqueta a uno de que uno promueve un evangelio liviano, no siendo así, todo lo contrario, justamente es el evangelio de la gracia gratuita que me hizo crecer en celo, pero no un celo arbitrario, sino un celo conforme a ciencia, conforme a la luz de la palabra de Dios. De hecho, si hay un evangelio celoso, es el evangelio de la gracia gratuita, porque no admite obra. O sea, si hay un camino estrecho para ser salvo, es entender la gracia gratuita de manera correcta. Es decir, la puerta ahí sí que se hace estrecha, porque es ser salvo a través de la fe, y no la fe como un esfuerzo humano, sino como un don y una gracia dada por Dios. O sea, si no es por fe, no es por gracia. De hecho, querer esgrimir obras humanas es un camino de facilista. El camino ancho es el camino de las obras. Al hombre le encantan las obras. El camino estrecho es el camino de la fe, de la salvación por gracia por medio de la fe. Así que sí, poco comprendido, pero gracias a Dios, hermano, poco a poco han habido personas que Dios les está abriendo los ojos, están entendiendo la gracia gratuita y se están dando cuenta que el verdadero evangelio que ofende al mundo y al mérito humano es el evangelio de la gracia gratuita.
para buscar a alguien que predica o promueve o le gusta el Evangelio por obras, no hay que ir muy lejos. De hecho, mi naturaleza caída le encanta el Evangelio por obra. Tengo una batalla continua contra mi propia carne, porque a mi carne le gusta el mérito, le gustan las obras, entonces es el que tengo que matar diariamente. Y el que realmente mata a esa naturaleza caída es el Evangelio de la gracia gratuita. Porque el Evangelio por señorío o la salvación por señorío estimula mi naturaleza caída. Aprovecho para enviarle un saludo muy fraternal al pastor Rodrigo Palma, allá en Valdivia, en Chile, así que ya saben, los que nos escuchan y que están en Chile, pues ya saben a qué iglesia dirigirse, una iglesia que enseña la gratuidad de la gracia, un garbanzo de a libra en estos tiempos. Y estimado Freddy, para concluir esta charla, ¿qué te parece que si respondes a una pregunta, o mejor dicho, a una objeción muy común, en el sentido de que el dispensacionalismo, porque esto lo he escuchado de dispensacionalistas, así llamados del espectro gotera, el dispensacionalismo dice, no, pues es lo máximo, es casi perfecto, excepto porque en la historia del dispensacionalismo, en sus inicios sobre todo, se enseñó el evangelio de la gratuidad de la gracia, que pues califican estos opositores a la gratuidad de la gracia como evangelio del no señorío. Y bueno, pues, ¿qué piensas tú? ¿Hay un vínculo, sí o no, entre la gratuidad de la gracia y el dispensacionalismo? ¿O es como dicen sus opositores, que es el error de errores, de horrores que el dispensacionalismo ha cometido en su historia? Yo pienso, hermano, que un verdadero dispensacionalista es aquel que, tanto en lo teórico como en lo práctico, predica el método gramático histórico de interpretación. Y no solamente lo predica, sino que busca ser consistente. En ese sentido, el dispensacionalismo como sistema es el que ha levantado la bandera con mayor ímpetu en esta cuestión. Porque uno podría decir que una de las características del dispensacionalismo es que hay una diferencia entre Israel y la Iglesia. Y evidentemente la hay. O que el fin de todo esto es la gloria de Dios, claro que sí. Y en ese sentido Rayre tenía razón cuando propuso su sine qua non en su libro Dispensacionalismo Hoy. Pero yo creo que la verdadera característica del sistema dispensacionalista es proclamar en lo práctico y en lo teórico y en lo práctico, el método gramático histórico de interpretación literal y ser consistente, es decir, aplicado a todas las ramas de la teología. Así que ese dispensacionalismo gotera que reduce el dispensacionalismo solamente a la parte escatológica y eclesiológica, creo que se queda corto. Creo que un verdadero dispensacionalista aplica el método a todas las ramas de la teología, incluido la soteriología. Y el dispensacionalismo de pura cepa, pura sangre, no reduce la aplicación del sistema solamente a la eclesiología y la escatología, sino también a la soteriología. Y es en este sentido donde el dispensacionalismo clásico y tradicional, revisado, etcétera, ha aplicado el método también a la soteriología. Para mí, hermano, esas clasificaciones que se hacen de dispensacionalismo clásico, tradicional, revisado, etcétera, etcétera, si bien es cierto, tienen un valor pedagógico para entender ciertas dimensiones de la evolución del mismo, no obstante, para mí solo existe un dispensacionalismo, aquel que aplica de manera consistente el método gramático histórico de interpretación. Y si ha habido avances dentro del dispensacionalismo, no es que hay nuevos dispensacionalismos, sino que hay aplicaciones más precisas del método gramático histórico de interpretación. Como sistema avanza, crece, y no hay problema con eso. Pero creo que los primeros dispensacionalistas no solamente se limitaron a la parte escatológica y eclesiológica, sino que también se metieron en el área soteriológica, y creo que eso es algo que hay que aplaudir. Y en ese sentido existe una estrecha relación en la tradición del movimiento de la gracia gratuita y el dispensacionalismo. De hecho, creo que en ese sentido la gracia gratuita está intrínsecamente relacionada con el sistema dispensacional. Y aquel que quiera negar eso, lo puede negar porque tiene intereses creados o porque quiere desenmarcarse del verdadero dispensacionalismo. Lo que pasa es que hay algunos que quieren tener un pie en la teología reformada
y otro pie en el dispensacionalismo. Entonces están ahí juegan. Ese es el dispensacionalismo a gotera. Ahora yo creo que nuestra verdadera fidelidad debe ser a la Escritura, y justamente el verdadero dispensacionalismo predica el método gramático histórico de interpretación que busca honrar la Escritura. Entonces, en estricto rigor, ontológicamente hablando, creo que todo aquel que predica el método gramático histórico de interpretación literal con consistencia y busca ser cada vez más consistente es un verdadero dispensacionalista, aunque no use la etiqueta de dispensacionalista. Pues muchas gracias, Freddy, por esta charla. Creo que aventaste al final un tema, esto de tener un pie en el dispensacionalismo y uno en la teología del pacto. Creo que puede ser objeto de un programa posterior en donde tengamos una charla con Freddy, la pesadilla de la salvación por señorío. Gracias a todos los que nos escucharon. Si no son patrocinadores del podcast de Romanos 1:16, te queremos invitar a que te unas en www.patreon.com/J. Paulo Martínez para que puedas apoyar esta sana divulgación bíblica y teológica en el mundo de habla hispana. Vas a acceder a contenido exclusivo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como @JPMartinezblog. A nuestro hermano Freddy lo puedes encontrar en Facebook como Freddy Javier Angulo Borges. Así, repito, Freddy Javier Angulo Borges. Y no te pierdas el siguiente episodio de esta nueva serie, Charlas con Freddy, la pesadilla de la salvación por señorío. Gracias, yo soy JP Martínez y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Esto fue Romanos 1:16 con Juan Paulo Martínez Menchaca. Únete como patrocinador y apoya la sana divulgación bíblica y teológica en América Latina. Búsquenos y síguenos en nuestro sitio web oficial, redes sociales y otras.